Paz y bendiciones, queridos hermanos. Les doy la bienvenida en este día. Por la misericordia del Señor podemos estar reunidos el día de hoy y a pesar de todo esfuerzo del enemigo por destruir nuestras vidas, damos gracias a Dios porque seguimos en pie y podemos reunirnos para alabar el nombre de nuestro Dios. Le agradezco al Señor por este día, por su misericordia, por su paciencia, por su bondad, hermanos. Y así también les invito a que en este día comencemos orando a nuestro Padre para agradecerle por esta oportunidad, por la comida, por el sustento que el Señor nos da día a día. Así, hermanos, les doy la bienvenida tanto a los que ya están y a los que se van a ir conectando durante la transmisión y también después de la transmisión. Que la paz y el amor de Dios sea con todos ustedes. Les invito, hermanos, a que oremos al Señor para que comencemos esta reunión como hermanos en Cristo y así vamos preparando nuestros corazones poco a poco para entrar en su presencia y para recibir la palabra que Él ya de antemano preparó para nosotros. Gracias, Padre. Señor, en esta tarde te agradezco, Señor, y te agradecemos por este día, por esta hora, Señor. Te agradecemos porque tú nos has dado fortaleza para vencer en las dificultades, en las pruebas. Te agradezco por tu misericordia, Señor, por tu cuidado, porque día a día nos sustentas, Padre. Te agradecemos, Señor, y en esta tarde nos reunimos, Señor, para adorar tu nombre, para aprender de ti, Señor, y recibir de ti. Seas tú ministrando nuestras vidas, ministrando nuestros espíritus, Señor. Seas tú edificándonos, edificando nuestra vida espiritual, Señor. Y ayudándonos a perseverar, Padre, a ser pacientes. Sea tu misericordia sobre nuestras vidas, Padre. Sea tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor, y perdona nuestras ofensas, Señor. Y ayúdanos a perdonar, Padre. Así como tú nos has perdonado, Señor. Enséñanos a ser perfectos como tú, Padre. Gracias, Jesús, gracias, Señor. Seas tú disponiendo nuestros corazones, nuestros espíritus, para recibir la palabra en este día. Seas tú preparando nuestros corazones para adorarte, Señor, para alabarte y engrandecer tu nombre en nuestras vidas. Sea tu misericordia, Padre, sea tu unción fluyendo hacia los espectadores, Señor. Seas tú levantando, Señor, levantando las manos caídas. Seas tú con nosotros, Padre. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre, en este día por todo lo que nos das, Señor. Te agradecemos, Padre, aún por lo pequeño, por la vida, Padre, que es lo más importante. Por la salvación de nuestras almas, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Seas tú en este día, Señor, dando entendimiento a tus hijos, Señor, de tu palabra. Seas tú abriendo su entendimiento. Seas tú abriendo sus corazones para recibir tu palabra, Señor. Y para engrandecer tu nombre, Padre amado. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Bendito eres, Padre. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor. Gracias, Jesús.
Y así, hermanos, también esta tarde les invito a que entonemos unas alabanzas a nuestro Señor para ir ya ministrando nuestros corazones por medio de la adoración. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida. Gracias, Jesús, en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Hijo de Dios, recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz, ofreciendo a ti mi vida en santidad y amor. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón, y me postro en tu presencia en adoración. Hijo de Dios, recibe hoy
Gracias, Señor. Recibe toda la honra, Padre. Gracias, Señor Jesús. Tuya es la gloria, Señor. Gracias por la salvación, Padre. Toda la gloria, Señor. La honra y honor es tuya, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. La honra y honor. La honra y honor. Gracias, Señor. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Gracias, Padre. Te agradecemos, Señor, porque por ti hoy en día estamos en pie, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias te doy. Gracias, mi Señor Jesús. La cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Con tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Me has tomado en tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has regalado a mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi adoración. Quiero darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida, lo entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial.
puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias te doy. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Padre. Amén, hermano. Gracias, Jesús. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarle. Yo vengo a honrar al Dios soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios y vengo tan solo a adorarte. Yo vengo a honrar al Dios soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Gracias, Jesús. Adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Rey, Señor nuestro, Padre. Rey, Señor nuestro. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Santo es, y vengo tan solo a adorarte. Yo entro a honrar al Dios soy. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero
yo tan solo adoraré. Yo entro a honrar al Dios soy. Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, Dios, te adoro a ti, te adoro a ti, pues tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios, tu nombre es santo, santo, Dios, pues tu nombre es santo, santo, Dios. Gracias, Padre. Santo es tu nombre, Señor. Santo es tu nombre. Te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre. Santo eres, Señor. Gracias, Jesús. Amén, hermanos. Adoramos y bendecimos el nombre de nuestro Señor y Salvador. Y agradecemos por su misericordia, por su salvación para nuestras vidas. Gracias, Padre. Señor, en esta hora te pido, mi Dios, seas tú abriendo el entendimiento, abriendo los ojos espirituales de tus hijos aquí conectados. Seas tú dándoles entendimiento de tu palabra, Señor. Y seas tú prosperando esta palabra que van a recibir, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén, hermanos. En este momento vamos a dejar a nuestro hermano James para que nos comparta la palabra que el Señor ha predestinado para nosotros el día de hoy. Paz, hermanos. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Es un privilegio y un placer estar con ustedes nuevamente
en esta tarde, en esta noche, en esta madrugada. Nos van a disculpar que nos hemos hecho un poco tarde. Ustedes saben, a veces ocurren situaciones que incluso están fuera de nuestro control, pero gracias a Dios, Dios tiene el control absoluto de todo. Dios tiene el control absoluto de todo. No importa la situación que está pasando, puede ser enfermedad, escasez económica, puede ser falta de trabajo, problemas, persecución, soledad, cualquier cosa. Solo usted manténgase en la voluntad de Dios. Recuerde a Job, cuando esté usted con enfermedad, acuérdese de Job. Tenía un propósito. Cuando usted esté en aflicción y no sepa qué hacer en esa situación que está viviendo, acuérdese de José. José estuvo en Egipto solo por 13 años, pero tenía un propósito, lo que Dios le estaba permitiendo vivir. Tenemos que recordar algo, y es que desde el momento que usted o yo nos hemos entregado a Jesús, Dios ha tomado nuestras vidas y nos va a redireccionar de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Y muchas veces Dios va a usar situaciones que no entendemos y lo va a hacer de maneras aún también que no entendemos. Pero confíe en Dios. Es por esa razón que Dios nos ha dejado su palabra, para que a través de su palabra tengamos ejemplo, como le mencioné, Job, José, Abraham, el padre de José, Jacob, y podríamos seguir enumerando. Dios siempre estuvo con ellos. Tuvieron problemas, dificultades, tiempos difíciles y tiempos buenos, pero ellos siempre se agarraban y se aferraban de Dios. Usted y yo lo mismo. Pase lo que pase en nuestras vidas, aferrémonos a la voluntad de Dios. Solo confíe en Dios. Él pone de su parte y nosotros ponemos de nuestra parte. Leemos la palabra, la practicamos y la vivimos. Y después Dios se va a encargar de nuestra vida, de nuestra situación. Tenemos que aprender a descansar en Dios. Me es un agrado poder estar con ustedes esta tarde, esta noche, esta madrugada o este día, de acuerdo al lugar donde usted está viendo esta transmisión. Dios, por su misericordia, nos está teniendo los sábados a las 7 de la noche. Posiblemente cambiemos a las 8, pero ahora estamos en el horario de las 7 de la noche. Y Dios, por su misericordia, nos está guiando para poder compartir el mensaje que Él quiere que compartamos. Dios también está trabajando con nosotros, así como lo hace con ustedes. Dios trabaja siempre con nosotros. Hasta el día que nos vayamos, Dios va a seguir trabajando con nosotros. Y en el cielo será igual o aún mucho más. Dios seguirá trabajando con nosotros. Seguirá mostrándonos su voluntad. Hermanos y hermanas, amigos y amigas que están conectados y conectadas. Vamos a orar un momento
y después vamos a continuar con esta transmisión. Yo le animo, le ruego a que usted prepare su corazón, que prepare su mente, que se prepare para poder recibir lo que Dios le quiere dar o lo que Dios quiere hacer con usted. Prepárese y usted va a salir edificado, edificada. Dios siempre está haciendo algo y yo creo que Dios hoy va a hacer algo en ustedes. Yo creo eso. Cuando Dios envía a un hombre o a una mujer, cuando Dios le envía, es con un propósito. Dios le quiere enseñar algo, posiblemente. Dios a través de este mensaje puede sanar su corazón, puede darle dirección, puede ayudarle a arreglar muchas cosas en su ministerio, en el llamado que usted tiene o en su vida cristiana. Señor Dios eterno, te agradezco, Padre, por darnos este tiempo con nuestros hermanos. Señor, estamos por obediencia predicando tu palabra. Fuiste tú quien me habló y me dijo, predica. Aquí estoy, Señor Dios, obedeciendo lo que tú me hablaste. Te ruego que este momento tú seas inspirándome para poder predicar tu palabra. Que seas tú haciendo los milagros, las liberaciones, las sanaciones, restaurando y edificando. Eres tú el que hace todas las cosas, Señor Dios. No somos nosotros, eres tú, Señor Dios. Es por esa razón, Señor, que yo te ruego que tú, Señor, respaldes esta palabra, que tú respaldes este mensaje, Señor Dios, que tú respaldes, que confirmes en la vida de los oyentes, Señor Dios, que tú seas hablándoles a cada uno de ellos. Padre Santo, yo te pido que tú también me guíes para que pueda hacer tu voluntad esta tarde, esta noche. Señor, descanso en tu propósito y en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a empezar con el tema que se llama para dar testimonio, Dios te tiene que enseñar. Nuevamente, para dar testimonio, Dios nos tiene que enseñar. Es decir, así como Pablo fue enseñado por Dios en su tiempo, así también Dios en esta época nos va a enseñar individualmente para que de acuerdo a la época que vivimos en este tiempo, demos un testimonio a las personas y les enseñemos a través del testimonio. Nuevamente, para dar testimonio, para dar ejemplo a las personas, Dios nos tiene que enseñar. Pablo dice que el Espíritu Santo nos enseña de una manera. Una persona puede predicar un mensaje porque esta persona leyó, memorizó y repite lo que leyó, lo que memorizó. Ese mensaje es de la persona que memorizó.
Pero cuando el Espíritu Santo nos dice que prediquemos y Él nos dice el mensaje que tenemos que predicar, Él nos enseña con su Espíritu Santo lo que Él quiere que prediquemos. Es muy importante saber y entender que podemos hacer algo para Dios, podemos enseñar, evangelizar o predicar, y puede ser por nuestro conocimiento humano que tenemos de la Biblia. Pero, ¿quién conoce a las personas a quien usted o yo vamos a predicar? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce a la persona a quien usted va a evangelizar? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce el corazón del vecino que vive cerca de su casa? El Espíritu Santo. ¿Quién conoce el corazón o la vida de la persona que está con usted en la misma universidad, en el mismo colegio? ¿Quién conoce el corazón o la vida de la persona o de las personas que trabajan con usted? El Espíritu Santo. Pero si nosotros queremos predicar o hablarles el Evangelio o aún dar testimonio a las personas como nosotros pensamos o creemos, es muy peligroso porque aún podemos ser tropiezo, podemos dar un mal testimonio no correcto, porque tiene que ser el Espíritu Santo enseñándonos con su Espíritu. Dios por su Espíritu nos tiene que enseñar cómo tenemos que predicar, cómo evangelizar o de qué manera testificar, dar testimonio. Cuando el apóstol Pablo en su tiempo, hace ya 2000 años aproximadamente, él vivía en una época muy diferente a la nuestra. No había internet, no había televisión por cable, no existía nada de lo que conocemos ahora. Absolutamente casi nada. Eran otros tiempos, número uno. Número dos, era otra cultura. Pablo vivía en otra cultura. Pero, ¿sabe por qué Pablo tuvo progreso y Pablo pudo tener victoria en su ministerio? ¿Sabe por qué? Porque Pablo, cuando iba a predicar, el Espíritu Santo le decía lo que tiene que hablar. Cuando Pablo aún iba a dar testimonio con otras personas, podemos decir los griegos, los romanos y muchas otras culturas con las cuales Pablo se relacionó, viajó mucho, Pablo era guiado por el Espíritu Santo y de acuerdo a cómo el Espíritu Santo le guiaba lo que tiene que hablar o lo que tiene que testificar, Pablo lo hacía. Pablo no enseñaba
o no predicaba, esto es muy importante, le ruego que tome esto en su corazón, voy a repetir, Pablo cuando enseñaba o cuando predicaba, Pablo no lo hacía como 2000 años antes de su tiempo. Pablo no daba testimonio, no predicaba, no evangelizaba, como lo habían hecho 2000 años antes de él, los otros profetas. Pablo también tenía el ministerio profético, pero Pablo no lo hacía como lo hacían ellos, hombres de Dios como él, que fueron enviados también a testificar de Dios. Pablo no lo hizo como ellos, porque Pablo sabía que vivía en otra época. Y de acuerdo a la época que Pablo vivía, Pablo daba testimonio, enseñaba o evangelizaba. Pero esa forma de hacer la obra de Dios, le decía, le guiaba el Espíritu Santo. Cuando Pablo iba a Grecia o a Roma o a otro lugar, Pablo tenía que saber cómo llegar a las personas. Porque si él se iba con su conocimiento, podría haber un choque de culturas. Y eso es lo que pasa con muchos ministerios. Que llegamos a un país, es muy importante esto, ustedes que son hermanos que hablan español, que viven fuera de su país, aún en lengua extranjera, es muy importante lo que les estoy diciendo ahora. Podemos ir con ciertas formas. Puedo ir a Dinamarca y querer enseñar en Dinamarca o en Suecia, donde viví muchos años, querer enseñar a los suecos a mi manera el Evangelio, querer dar testimonio de Jesucristo a los suecos a mi manera. Y es un error hacer eso, porque cuando Pablo fue a Roma o a Grecia, Pablo no dijo, yo soy judío de judíos, y el que no se hace como yo, como judío, y cree además en Jesús, no es salvo. No, Pablo se salió de ese cuadrado. Otros judíos lo hicieron. El que no se circuncida no es salvo, decían otros. Y sí, eran cristianos, hermanos, sí eran cristianos. Eran convertidos como Pablo, la Biblia lo dice. Pero no eran guiados, no habían sido guiados por el Espíritu Santo para testificar, para enseñar o para predicar. Entonces es muy importante que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo para el tiempo, para la época que estamos viviendo ahora, para dar testimonio, para enseñar o para predicar, o aún qué palabras vamos a hablar en el momento de evangelizar o predicar. Y muchos hemos cometido ese error. Jesús era así y hablamos de cierta manera porque Jesús habló de cierta manera, pero recordemos una cosa, Jesús le habló de cierta manera, vamos a suponer, a los fariseos. Número 1, número 2, eran judíos y número 3, era otra época. Tampoco le estoy diciendo que no tenemos que hablar de esa manera, sino que el Espíritu Santo nos tiene que guiar cómo hablar. Y muchos cometemos el error
de leer la Biblia, y como Pablo dijo eso hace 2000 años atrás, a cierta cultura, en cierto país, decimos, Pablo lo dijo y yo ahora lo digo. Pero recuerden, hermanos, estamos 2000 años más adelante, número uno. Usted no ha ido a la misma cultura de Pablo, y aunque vaya a los griegos o a los judíos o a los romanos en este tiempo, en el tiempo de Pablo esos países pensaban diferente y muchas cosas eran diferentes a las de nuestro tiempo ahora. Este es el mensaje que me ha dado el Espíritu Santo hace 2 días atrás. Y quiero leerles algunos textos bíblicos. Y yo le digo que mientras yo le voy hablando, siento la presencia de Dios. Recuerde el mensaje, el nombre. Para dar testimonio, Dios te tiene que enseñar. Es decir, así como Pablo fue enseñado por Dios en su tiempo, así también Dios en esta época nos va a enseñar individualmente para que de acuerdo a la época que vivimos en este tiempo, demos un testimonio a las personas y les enseñemos a través del testimonio. Hermanos, yo sé que ustedes lo han visto, solo lo voy a tomar para poner un ejemplo. He visto ministerios muy buenos que existen hasta ahora y yo sé que son ministerios de Dios. Lo sé porque Dios me ha dicho que está allí en esos ministerios. Pero cuando llegan a un país, cualquier país que sea, imponen formas, imponen costumbres o formas que ellos lo hacen, y está bien, lo hacen para cuidarse de no pecar, pero quieren imponer a las otras personas. Y muchos ministerios, por tener esa forma de evangelizar, de dar testimonio o de predicar, no salvan almas del país donde están, porque ellos van con ciertas formas como ellos aprendieron o como ellos creen que debe ser. Si nosotros vamos a un lugar a predicar, a evangelizar o a enseñar o a dar testimonio, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo cómo tenemos que hacerlo. Quiero leerles en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo del 19 al 22. Pablo dice esto: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. El Espíritu Santo nos quiere enseñar, hermanos y hermanas, para tener victoria como Pablo,
Pablo ganó millones de almas, muchas almas, y aún las sigue ganando a través de sus escritos en la Biblia. Pero ¿sabe por qué? Porque Pablo era guiado por el Espíritu Santo. Cuando Pablo llegaba a Grecia o a Roma, Pablo no se encerraba, yo soy judío y ustedes tienen que ser de cierta forma y tienen que aprender de esta forma las cosas. Eso es algo humano. Solo el Espíritu Santo conoce la necesidad de las personas. Si yo me voy a África o a la India con mis formas, las personas van a pensar que es una religión. Dios no se encasilla en una forma. Dios es Dios de África, de la India, de todo el mundo. Pero para ir a cierto lugar a predicar o a dar testimonio, el Espíritu Santo me tiene que decir cómo tengo que hacerlo. Le voy a poner un ejemplo de algo que viví en carne propia cuando vivía en Suecia. Muchos, lo voy a decir con el buen querer y sentir de mi corazón, pero muchas iglesias he mirado en Suecia, hispanas, pero recuerdo cuando me convertí, solo predicaban a los hispanos. Y yo no entendía por qué. Personas que nacieron en Suecia, de padres hispanos, pero nacieron en Suecia, sabían el sueco perfecto, el inglés, porque el inglés es la segunda lengua. Y no les hablaban a los suecos. Estuve muchos meses preguntándome qué pasa, por qué. Yo quería hablarle a todos. Quería que todos se salven, no solo los latinos o los españoles que viven en Europa, en Suecia en este caso, sino también los residentes de ese país. Y lo que miraba es que muchos hermanos, no solo hispanos, pueden ser de África, pueden ser del Medio Oriente, que ponían iglesias allí de su país, pero se encerraban entre ellos. No se abrían para interactuar con las personas de ese país, por muchas razones. Y eso no solo limita a un ministerio, sino que como persona nos limita. Después empezamos a salir con un hermano. Ahora, ayer o anteayer estuve mirando una foto de muchas personas de varios países evangelizando allí en Suecia, en Estocolmo. Suecos, finlandeses, americanos, canadienses, africanos, árabes, de todas las culturas, evangelizando allí, predicando. Si no somos guiados por el Espíritu Santo para predicar, para enseñar o para dar testimonio, lo vamos a hacer posiblemente mal, hermanos. Porque solo el Espíritu Santo sabe cómo puedo llegar a ese pueblo, a esas personas. En otro momento, trabajaba con unos árabes musulmanes. Hablaban un poquito de español porque habían vivido en España. Y yo trabajaba en el camión, en mudanza, y ellos también, uno era el chofer. Y yo le quería hablar del Evangelio. Yo le hablaba siempre, pero no me entendían. Y yo le oré al Señor, le dije, Señor, ¿cómo le predico a esta persona que es árabe, que tienen otra creencia muy diferente? ¿Cómo llego a ellos?
Y el Señor me dio un sueño. Soñé que yo estaba con Él en el camión, Él manejaba, y yo le decía a Él, disculpa, ¿puedo poner la Biblia hablada en español? Y Él me dijo, sí, me dijo en el sueño. Y me desperté. Al siguiente día prendí mi teléfono porque yo siempre ponía la Biblia hablada y escuchaba con audífonos. Y le dije, ¿puedo escuchar la Biblia hablada? Sí, me dijo. Y puse la Biblia allí para yo escucharla en el teléfono con altavoz. Y ellos escuchaban. Imagínense, yo no tuve que hablarle nada a ellos. La misma aplicación que yo estaba escuchando de YouTube, la Biblia, que yo escuchaba lo mismo, ellos escuchaban también. Porque cuando yo le hablaba a ellos, salía discutiendo a veces. Imagínense, pero Jesús, el Espíritu Santo, supo cómo llegar a ellos. Y estuve mucho tiempo así, escuchando la Biblia hablada, y ellos me permitieron hacerlo. ¿Me entiende? Podemos pensar que es de cierta manera y no ser así. Y aún podemos predicar la Biblia. Jesús predicó así, Pablo así, pero recuerde, eran otros tiempos, 2000 años atrás. Los principios bíblicos no cambian. No estamos hablando de los principios bíblicos. Estamos hablando de la forma, cómo llegar a las personas, cómo dar testimonio a las personas. Pablo lo hizo de una manera como el Espíritu Santo le guió. Recuerde, Pablo no lo hizo como los profetas que vivieron antes de él, 2000 años atrás. Bueno, los profetas hicieron esto, yo voy a predicar igual que los profetas. No, hermanos y hermanas. Pablo predicó, evangelizó, enseñó y dio testimonio como el Espíritu Santo le guió. Igualmente nosotros aprendemos de Jesús, aprendemos de Pablo, de los profetas. Pero tenemos que ser guiados aún cómo tengo que predicar, cómo tengo que evangelizar y cómo tengo que dar testimonio a las personas. Porque si quiero hacer lo que hizo Pablo, de la forma como lo hizo Pablo, Pablo lo hizo como el Espíritu Santo le guió para las personas que vivían de cierta manera, que posiblemente tenían cargos, que tenían una cultura específica. Y usted y yo lo mismo, hermano. Si usted vive en Europa, en Sudamérica, en cualquier parte del mundo, pregúntele al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo evangelizo a este pueblo? ¿Cómo doy testimonio a las personas de este lugar? Recuerde, el Espíritu Santo le quiere enseñar a usted y a mí cómo tenemos que predicar, cómo tenemos que enseñar y cómo tenemos que dar testimonio a las personas para que se salven, no para que sean de mi religión. Si haces esto o te pones esto, eres de mi religión. No predicamos religión, hermanos. Predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Pablo dice, me hago griego para los griegos, para ganar a los griegos. Me hago judío como si estuviera con ley, aunque yo no estoy bajo la ley, sino bajo la ley de Cristo, dice Pablo. Pero me hago como si estuviera con la ley para ganar a los judíos. En un momento Pablo, creo que es Timoteo, toma a Timoteo para que lo acompañe, pero dice la Biblia que alguien o algunas personas en ese lugar eran judíos y querían que se circuncide, y Pablo
hizo, creo que fue Timoteo, que Timoteo se circuncide. Dice que por causa de los judíos. No porque Timoteo se haya circuncidado es más salvo o fue salvo. No, ya Timoteo antes de ser circuncidado ya era salvo. Pero Pablo lo hizo para no ser tropiezo a las personas de ese lugar. El amor sobrepasa todo. Pero cuando somos religiosos, imponemos nuestra religión. Y si no lo hace de esa manera, decimos que la persona no es salva aún. Cuando muchas de las cosas lo hacemos por cuidarnos y están bien, repito, son muy buenas. Pero dejemos que Dios trabaje en las personas. Hermanos y hermanas, déjese guiar por el Espíritu Santo para predicar, para enseñar y para dar testimonio. Si lo hacemos como lo hizo Pablo, tendríamos que vivir en el tiempo de Pablo. Vivimos en otra época. Hay internet, hay YouTube, Facebook y tantas otras cosas. Y solo el Espíritu Santo sabe de qué manera usted, con el mensaje que Dios tiene para el mundo, solo el Espíritu Santo sabe cómo usted puede llegar al mundo. Hay muchos hombres de Dios que tienen buenos mensajes, pero no saben llegar a las personas con ese mensaje. Y eso también se tiene que preguntar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo me habló hace unos meses y me dijo, cuando Dios llama y Dios te dice lo que tienes que hacer, pero la persona tiene que saber cómo hacerlo. Hay personas que tienen mensajes de Dios. Escuche esto que es importante. Mensajes poderosos de Dios. Conozco hombres de Dios usados por Dios poderosamente, pero no son tan conocidos como otras personas que no se comparan a estos hombres de Dios que hacen maravillas. Yo me quedo impresionado. ¿Sabe por qué? Porque hay que saber cómo llegar a las personas. Usted puede tener un buen mensaje, usted puede tener una buena enseñanza, pero si no sabe cómo llegar a las personas, no va a llegar a muchos. Si no sabe cómo dar testimonio a su vecino, usted puede ser tropiezo. Pregúntele al Espíritu Santo, Señor, ¿cómo doy testimonio a mi vecino para que se convierta? ¿Cómo doy testimonio a las personas de mi trabajo para que te conozcan? Porque ya le he hablado tanto y no me escuchan. Pregúntele al Espíritu Santo. Él tiene el antídoto, tiene la receta. El Espíritu Santo sabe lo que necesita su compañero de trabajo, su compañero de estudio de la universidad, de la escuela. El Espíritu Santo sabe, tiene la receta, sabe lo que necesita su vecino. El Espíritu Santo sabe lo que necesitan sus colegas de trabajo. El Espíritu Santo sabe lo que necesita su jefe. El Espíritu Santo sabe lo que necesitan las personas que trabajan en ese lugar donde usted está. Porque usted y yo podemos ir a un lugar arrepentidos y convertidos. Yo mismo lo he hecho. Y sí, yo estaba lleno del Espíritu Santo y predicaba con unción. Me acuerdo que una vez prediqué y en la calle las personas aplaudieron. Pero ¿sabe qué? Nadie se acercó para recibir a Jesús. Porque tenemos que saber cómo llegar. No es únicamente tener unción o conocimiento, hermanos. Pablo tenía mucho conocimiento de la palabra y mucha unción,
Pablo resucitaba muertos. Usted y yo lo sabemos. Pablo resucitaba muertos. Pero cuando Pablo estaba en un lugar, Pablo sabía cómo llegar a esas personas. Cuando Pablo está con un rey, si no me equivoco, con su esposa, Pablo empezó a hablar de una manera muy peculiar, muy única. Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo. Y cuando Pablo iba a otro lugar, hablaba de otra manera, como el Espíritu Santo le guiaba. Y así Pablo se dejaba guiar por el Espíritu Santo constantemente. Por eso Pablo logró mucho, no solo por la unción, hermanos, no solo por el conocimiento. Pedro levantaba enfermos con su sombra, sí. Pablo sabía llegar a las personas. Si usted quiere ganar almas, aún a su familia, a su hijo, a su hija, a sus padres, pregúntele al Espíritu Santo cómo dar testimonio, cómo hablarles. No, pero Pablo decía eso. Jesús decía, arrepentíos y convertíos. Y usted está arrepentidos y convertidos. ¿A quién le estaba diciendo Juan el Bautista o Jesús? Fueron momentos, en otros momentos Jesús se acercaba, se sentaba con las personas y conversaba. En otras veces Jesús agarraba a unos niños, el que no es como un niño no va a entrar al reino de los cielos. En otro momento decía, denme una moneda, ¿de quién es la cara? De César, denle a César lo que es de César y denle a Dios lo que es de Dios. Sí, podemos abrir la Biblia. Mira, la Biblia dice esto, dice lo otro. Sí, pero ¿qué dice el Espíritu Santo? ¿Cómo llegar a su corazón de esta persona? Porque le podemos dar conocimiento de la palabra. Mira, la Biblia dice esto, y la Biblia dice lo otro, y también esto. Pero le vamos a dar conocimiento para llegar a la persona. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo y el Espíritu nos va a decir cómo vamos a llegar a esa persona. Posiblemente usted le ha evangelizado a su vecino y el Espíritu Santo, que usted le pregunta, Señor, ¿cómo le evangelizo? El Espíritu Santo le puede decir, invítale esto, llévale la fruta que tú cosechas, invítale esta frutita y de esa manera tú vas a llegar a la persona. Pero nosotros queremos ir, vecino, buenas tardes, quiero hablarle del Evangelio. Si es la forma del Espíritu Santo de llegar a esa persona, está bien. Pero si usted se va con la Biblia y le habla del Evangelio, hasta se puede molestar con usted. Pero si el Espíritu le guía y le dice, mira, haz esto, haz lo otro, y esta persona te va a escuchar. Solo el Espíritu Santo conoce a las personas que nos rodean. No nos podemos ir, hermanos y hermanas, queriendo actuar como actuaron los hombres de Dios hace un tiempo atrás. Tenemos que aprender de ellos. Pero así como ellos individualmente fueron guiados por el Espíritu Santo para predicar, usted también tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. Es por esa razón que muchas personas que ato, que desato, que reprendo y no pasa nada. Pero cuando viene un hombre de Dios, que Dios lo envió, dice la palabra y el demonio sale. Dice la palabra y la persona es sanada, es curada. ¿Por qué, hermano? Porque este hermano vive en el año 2024, igual que usted y que yo. Pero usted está repitiendo palabras. Jesús dijo así, Pablo dijo así. Palabras que repitió Pablo o Jesús hace 2000 años. Pero Jesús o Pablo fueron guiados por el Espíritu Santo para decirle esa palabra al enfermo. Igual que el hombre de Dios o la mujer de Dios que vemos en este tiempo.
que cuando habla algo o hace algo, es el Espíritu que le dice lo que tiene que hacer. En un momento Jesús escupe en el suelo y hace lodo con su dedo y le pone en el ojo de un ciego y el ciego ve. Si hacemos lo mismo, no va a haber ningún ciego si hacemos ese lodo como Jesús. Porque el Espíritu Santo le guió a Jesús para que sane a un ciego de esa manera. A otros ciegos oraba diferente, no de la misma manera. Y vamos a cometer muchos errores. Vamos a predicar mal porque queremos hacerlo como lo hicieron antes. Vamos a orar mal porque queremos orar como lo hicieron antes. No, hermanos. Para predicar, para orar, todo lo que tenemos que hacer, tenemos que preguntarle al Espíritu Santo. Y para eso tenemos que tener una relación con el Espíritu Santo. Y yo sé que el Espíritu Santo quiere tener una relación con usted. Y yo sé que el Espíritu Santo quiere ganar almas a través de usted. ¿Se acuerda lo que le dijo Jesús a Pedro? Desde hoy serás pescador de almas. Dígame una cosa, ¿cómo se ganan almas? Cuando Pedro pescaba, ¿cómo lo hacía? ¿Peces vengan? No, hermanos. Le ponía anzuelo. Pedro les ponía el anzuelo a los peces. Usted que es evangelista, pastor, y yo tenemos que aprender. Pedro le ponía algo en el anzuelo. Los que pescan saben, le ponen algo en el anzuelo. Tiran el anzuelo al agua y el pez muerde el anzuelo y cae. Jesús le dijo, desde hoy serás pescador de hombres. En otras palabras, Pedro tenía que aprender cómo ganar almas, cómo pescar hombres. Y muchos de nosotros queremos ganar almas, arrepiéntete. O queremos ganar almas diciendo como lo que dijo Jesús. Generación de víboras. No, hermanos, el Espíritu nos tiene que guiar. ¿Qué palabras hablar? ¿Y qué anzuelo, entre comillas, poner o hacer para que la persona se acerque a Cristo? Espíritu Santo, ¿cómo gano esta alma? ¿Cómo gano estas almas? ¿Cómo llego a estas almas? Pescadores de hombres, ¿cómo vamos a pescar hombres para Cristo si no sabemos? ¿Memorizando la Biblia? ¿Hablando del infierno? No, hermanos. En algunos casos puede ser. En otros casos usted va a asustar a las personas o las va a alejar del Evangelio. En algunos casos el Espíritu le dirá, ayúdale. En otros casos el Espíritu le dirá, no digas nada, tu testimonio va a hacer que se acerquen. Hermanos y hermanas, estamos en una época, en un tiempo único, diferente. Y solo el Espíritu Santo nos va a ayudar y nos va a guiar cómo predicar, cómo evangelizar y cómo dar testimonio. Podemos ir con nuestra forma, con nuestra mente, yo creo, me parece. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? El Espíritu Santo le quiere usar a muchos de ustedes que tienen llamados o que evangelizan. Pero para llegar a esas almas, tiene que preguntarle al Señor. No vaya a lo bruto, a lo tosco. No se quisieron arrepentir. Todos al infierno. No, hermanos. Eso es ir a lo bruto, a lo tosco. Jesús le habló en un momento a los fariseos, pero era, uno, otra época, y número dos, eran personas que conocían. Y aún Jesús, para decir eso, lo dijo por el Espíritu. Yo no puedo copiarme lo que Jesús le habló a los fariseos y repetirlo ahora. No puedo hacer eso.
Ahora, si el Espíritu me inspira, es diferente, pero tengo que estar seguro que fue Dios. Dios le quiere usar a usted. La pregunta es, ¿usted quiere ser ganador de almas, pescador de hombres para el Evangelio, para el reino de Dios? Déjese guiar por el Espíritu Santo y tiene que empezar teniendo una relación con el Espíritu Santo. Vamos a orar para que el Señor le dé la sabiduría y le dé la revelación, cómo ganar a su familia, cómo ganar a las personas de su trabajo, cómo ganar a las personas que usted ve y no sabe cómo llegar. Usted ya se cansó de darles conocimiento, de abrirle la Biblia. Mira, acá dice esto, lo otro. Hay que saber cómo, hermanos. Dios tiene el secreto, el antídoto, cómo ganar a una persona. Señor Dios, te damos gracias por este mensaje. En el nombre de Jesús, amén. Voy a orar por ustedes, hermanos. Voy a orar por ustedes, hermanos. Voy a orar por ustedes, hermanos y hermanas. Señor Dios, oro por cada uno de los oyentes. Le ruego que levante su mano. Le ruego que levante su mano. Usted que sabe que tiene llamado de evangelista, de pastor, usted que va a evangelizar a las personas, usted que tiene el sentir de hablarle, de hacer la obra de Dios, de ser un pescador, una pescadora de almas, levante su mano para que Dios le dé revelación, le dé dirección de cómo usted puede llegar a esas personas. Señor, en el nombre de Jesús, tú estás viendo a las personas, a los hermanos y hermanas que están levantando sus manos, que han levantado sus manos. Señor Dios, enséñales cómo ganar a ese jefe, cómo ganar a ese empleado de la empresa para tu reino. Enséñales, Señor Dios, cómo ganar a ese vecino, a esa vecina para tu reino. Enséñales cómo enseñar a ese familiar para tu reino. Enséñales, Señor Dios, cómo ganar a esas personas cuando van a evangelizar. Enséñales qué palabras hablar, enséñales aún cómo deben comportarse, aún qué ropa vestirse, qué color de ropa ponerse para evangelizar. Señor, enséñales en el nombre de Jesús. Recibe revelación, recibe sabiduría en el nombre de Jesús. Recibe revelación, recibe sabiduría en el nombre de Jesús. Recibe sabiduría, recibe revelación para ganar a esas personas, revelación para ganar almas, revelación en el nombre de Jesús. ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? ¿Se acuerda lo que dice la Biblia? La Biblia dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Muchos, y me incluyo yo, no hemos ganado muchas almas como quisiéramos, porque no le hemos preguntado a Dios. Muchos aún no hemos ganado a nuestra familia, o hermanas no han ganado a sus esposos, o hermanos no han ganado a sus esposas, porque están repitiendo lo mismo. Cuando los hombres y mujeres que hicieron obras en la Biblia fueron guiados para hacer eso o para hablar eso individualmente, nadie se copió de otro. Cada hombre o cada mujer de Dios que hizo una obra o que habló algo en la Biblia, lo hizo diferente, se mantuvo en los parámetros de la Biblia, de la palabra de Dios, pero lo hizo diferente, porque era para diferente pueblo, diferente persona, diferente cultura y diferente época. Lo mismo nosotros, tiene que aprender usted este principio tan poderoso que le va a ayudar muchísimo. Hermano, estoy en Argentina, soy de Venezuela. Pídale al Señor, Señor, ¿cómo gano a los chepibe, a los argentinos? Dígale al Señor, Señor, ¿cómo gano a los uruguayos?
Hermano, soy venezolano y vivo en Puerto Rico. Pídale al Señor, Señor, ¿cómo gano a los puertorriqueños? Dime, guíame. Dígale al Señor, Señor, estoy en Perú, ¿cómo gano a estas personas peruanas para tu gloria? Pregúntele al Señor, Señor, estoy en Venezuela, ¿cómo gano a los venezolanos? Guíame, Señor Dios. Oh Jesús, bendito Dios. Gracias, Señor Dios. Pídale al Señor, Señor, estoy en Italia, estoy en España. ¿Cómo gano a los italianos, a los españoles? Dime, guíame, ¿cómo les hablo? Dime, ¿cómo llego a ellos? No vaya a lo bruto, no vaya a lo tosco. Dígale al Señor que le enseñe cómo llegar. Como Pablo era sabio. Pablo no se iba toscamente. En un momento Pablo estuvo en un lugar llamado, creo que era el Areópago, algo así. Dice la Biblia que se juntaron ahí muchos eruditos que tenían mucho conocimiento. Y Pablo no se fue. Hermanos y hermanas, la Biblia dice así. No, Pablo no se fue así. Pablo se fue posiblemente con los pergaminos en su mano. Pero Pablo no le abrió y le dijo, esto dice así, no. Pablo le dijo, varones, oyentes, ustedes que están en este lugar, yo sé que ustedes son personas que tienen mucho conocimiento, pero les quiero hablar de el Dios no conocido. He visto que ustedes tienen un lugar allí con muchos dioses, pero hay un lugar que ustedes han puesto y en ese lugar hay un Dios, pero no tiene nombre. De ese Dios yo les quiero hablar, al Dios que ustedes no conocen. Ese Dios ha predestinado y ha destinado los tiempos y ha pasado por alto muchas cosas que nosotros los hombres hemos hecho. Y de este Dios les quiero hablar. Pablo se fue con sabiduría de Dios, del Espíritu Santo. Pablo no se paró en el Areópago y dijo, Hay que saber cuándo hablar de cierta manera. Si Pablo se iba, imagínense, lo hubieran hasta matado o apedreado. Pero no, dice la Biblia que se juntaron 3 o 5 personas y le preguntaron a Pablo, háblanos de ese Dios que no conocemos. Seamos sabios, hermanos, crezcamos, ya no seamos como bebitos, como osos cariñosos, como ositos recién nacidos. Hablo así para que se ría, si se quiere reír. No sea como un oso, esos ositos blanquitos, gorditos, ha visto de la nieve del Polo Norte, que la mamá osa gordita, blanquita, y vienen los ositos chiquititos. Así somos muchos de nosotros, que todavía somos bebés, cariñosos, osos. No, hermanos, tenemos que crecer, hermanos. Ustedes saben, hermanos, cómo yo he cambiado mi forma de predicar. Yo predicaba diferente. Los que siguen este canal saben lo que estoy hablando. Yo he tenido que aprender y el Espíritu Santo me ha tenido que guiar. Si usted no aprende cómo llegar a las personas, cómo evangelizar o dar testimonio, le van a ver como persona religiosa. Ahí viene el hermano que se pone corbata, nuevamente con lo mismo, con su religión. Ya estoy cansado. Hermanos, ¿cuándo le vamos a preguntar al Espíritu Santo? ¿Cuándo le vamos a preguntar al Señor, Señor, ¿qué hago? El Señor dice, no le digas nada por un tiempo. Él va a venir, va a tener un problema. Tú le vas a aconsejar y allí Él se va a acercar a Dios. Recibe sabiduría, recibe revelación en el nombre de Jesús. Recibe sabiduría, recibe revelación en el nombre de Jesús. Reciba sabiduría, reciba revelación en el nombre de Jesús.
sabiduría para evangelizar, sabiduría para predicar, sabiduría para dar testimonio en el lugar donde usted está. Recibe, recibe, hombre de Dios, recibe, mujer de Dios, reciba, reciba, reciba en el nombre de Jesús. Revelación, sabiduría, recíbala del cielo, recíbala, recíbala en el nombre de Jesús. Antes de terminar, hermanos, hubo alguien que escribió un comentario, lo voy a responder rápido. La pregunta era, ¿cómo tengo una comunión con el Espíritu Santo? Eso es muy amplio, muy amplio. Lo único que le quiero decir es una cosa. Empiece orando mucho, ore mucho. Lea la Biblia, medítela en su corazón. Cuando lee algo, medítela y también practíquela. Va a ver que con el tiempo usted va a empezar a conocer la voluntad de Dios. Es un tema muy amplio, que ni en un tema se puede explicar todo, solo una parte. Pero uno de los principios básicos para tener una relación con el Espíritu Santo es conocer la palabra, meditarla y practicarla. Y ore, sea sensible, pregúntele todo a Dios, aunque usted no lo escuche. Todavía pregúntele, que en un momento usted va a empezar a distinguir la voz de Dios. Hermanos y hermanas, fue un privilegio y un placer poderles haber compartido este mensaje tan poderoso. Y le digo la verdad, yo mismo he salido edificado. Que Dios les bendiga mucho. Vamos a orar antes de terminar. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a orar. Ponga su petición allí en el lugar donde está. Ponga su petición. Gracias, Jesús. Antes de despedirnos, ponga su petición. Hay necesidad en el pueblo de Dios. Ponga su petición. Tenga fe en Dios. Vamos a orar antes de terminar. Ponga su petición. Señor Dios, tú has visto los mensajes, Señor. Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todo demonio de tormento, todo demonio, todo espíritu inmundo, Padre Santo, oro por liberación, en el nombre de Jesús. Tenga fe, tenga fe, tenga fe. Toque la pantalla por fe, toque la pantalla por fe. Toque la pantalla por fe, toque. Yo voy a tocar la pantalla por fe. Usted haga lo mismo. Toque la pantalla por fe. En el nombre de Jesús. Recibe. En el nombre de Jesús. Recibe. En el nombre de Jesús. Recibe sanidad. Recibe liberación. Recibe sanidad. Recibe en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo dolor de cabeza, toda migraña, Señor Dios, glorifícate. Señor Dios, glorifícate. Padre, glorifícate, Señor Dios. Glorifícate, Señor Dios, glorifícate. Tú eres el que hace los milagros. Señor Dios, oro por dolores de cabeza, migraña, dolor de estómago. Oro por acidez de estómago. Personas que tienen dolor de cabeza, personas que ven espíritus malos, demonios. Reprendo todo eso. Reprendo todo dolor de cabeza. Reprendo todo espíritu malo de dolor de cabeza. Reprendo todo espíritu malo que atormenta a la mente. Reprendo toda acidez estomacal, todo dolor de estómago. Lo reprendo en el nombre de Jesús. Toda gastritis, sé sano de la gastritis. Sana. En el nombre de Jesús. Reprendo todo demonio. de brujería. Reprendo de tu vida. Todo demonio lo reprendo. Reprendo todo demonio, todo espíritu malo de tu vida. Reprendo al espíritu de pobreza de tu vida.
Reprendo al espíritu de pobreza de tu vida. Lo reprendo, lo reprendo, lo reprendo en el nombre de Jesús. Reprendo la pobreza de tu vida. Reprendo al espíritu de escasez de tu vida. Reprendo al espíritu de división. Reprendo al espíritu de separación. En el nombre de Jesús. Recibe, 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 recibe. En el nombre de Jesús. Sacatarraca, sacatacatucata. Kaitarrasaka, sukata, ituca, carrajataca. En el nombre de Jesús, fuego del Espíritu Santo, fuego del Espíritu Santo, fuego, 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 fuego. Todo espíritu inmundo que te atormenta, todo espíritu de temor, de miedo en tu casa, fuego de Jesús, fuego de Jesús, fuego de Jesús, fuego, fuego en el nombre de Jesús. Señor Dios, glorifícate en tu pueblo, Padre Santo. Glorifícate, 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 Señor Dios. Glorifícate, sé llena del Espíritu Santo. Sé llena, mujer del Espíritu Santo. Sé llena, hombre, varón, sé lleno, sé lleno. Sé lleno, Señor Dios. Te pido que cuides a esos varones de Dios. Hombres, Señor Dios, para que ya no caigan en pecado, para que salgan de ese pecado. Veo hombres que están en pecado, hombres que están en pecado. Póngase a cuenta con el Señor. Hay hermanos que han caído en pecado, no grandes, quizás pequeños, pero lo han hecho. Hoy es el momento, hoy es el momento, hoy es el momento de arreglar eso. Estabas mirando posiblemente algo incorrecto en la computadora, mujeres, algo. Hoy es el momento, hoy es el momento. No espere mañana, no espere otro día, hágalo ahora. Que si usted lo hace ahora, Dios le va a restaurar y le va a levantar su ministerio. Y le va a dar lo que usted tanto está esperando, una esposa, o que Dios le guíe o le lleve al lugar donde usted quiere ir. Señor Dios, oro por este varón, Padre Santo, que necesita restauración. Oro por hermanas que necesitan restauración, que tú les restaures, Señor Dios, que tú les restaures, Padre Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Seas tú liberando, Padre Santo, liberando y restaurando, Señor Dios, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor Dios. Padre Santo, oro por tu pueblo. Ten misericordia de ellos, Señor Dios. Seas tú sanándolos, liberándolos y restaurándolos. Padre Santo, gracias, Señor Dios. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor Dios. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, hermanos. Bien, hermanos, me fue un privilegio haber estado con ustedes. Yo siempre oro por ustedes, por el canal. Lo pongo en la presencia de Dios. Les doy gracias por habernos acompañado y les dejo con mi esposa para que les ministre en alguna alabanza o en la oración. Que Dios les bendiga mucho. Nos vemos, si Dios permite, durante la semana en el tiempo de Dios. Paz, hermanos, y bendiciones. Si quiere alguna información, escríbanos a nuestros correos. Y si tiene alguna invitación para ministrar o para predicar en alguna iglesia, en algún lugar, escríbanos y le preguntaremos al Espíritu Santo. Si nos confirma, seguramente van a haber liberaciones, sanaciones y profecías. Que Dios les bendiga mucho. Paz, hermanos, y bendiciones. Shalom, paz.
Amén, hermanos. Agradecemos y agradezco al Señor también junto a ustedes por esta palabra que se nos ha enseñado el día de hoy. La verdad me hizo reír, la encontré muy cierta, muy acertada, y es un error creo que solemos ver mucho en el cristianismo, y creo que debemos aprender, así como el Señor nos cuenta en una parábola en el libro de Lucas capítulo 16 en adelante, en el cual el Señor nos enseña que incluso los hijos de este siglo, es decir, los hijos del mundo, son más sabios, son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y el Señor nos enseña que nosotros también aprendamos a ser sagaces, a ser astutos también para ganar almas. Así, hermanos, agradecemos al Señor y debemos aprender a interpretar las Escrituras, porque en tanto en la Escritura hay enseñanzas y testimonios, y debemos aprender a identificar para qué fue escrita cada tipo de escritura, tanto las enseñanzas como los testimonios, para que podamos entender el mensaje de Dios. Le agradezco al Señor nuevamente por esta palabra y espero que sea dando fruto en sus vidas, que la atesoremos en nuestros corazones y seamos sabios, que aprendamos y pidamos al Señor sabiduría para ganar almas para Él. Y así, hermanos, también les invito a entonar una alabanza al Señor para honrar su nombre. Gracias, Jesús. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tan grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. De gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanzas. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro como tú. Grande eres tú, grandes tus milagros son. No hay otro como tú. No hay otro.
haces tú, Señor. No hay otro como tú. Grande eres, Señor. Gracias, Jesús, por tu sabiduría. Gracias por tu salvación, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Y así, hermanos, ya damos la finalización a esta transmisión, a esta congregación de los hijos de Dios. Y espero que esta palabra sea de edificación para sus vidas. Y como dice la palabra, si no tenemos sabiduría, pidámosla al Señor, que Él sin duda nos la dará, porque es la buena voluntad del Padre. Gracias, Jesús. Te agradecemos, Señor, en este día. Gracias por tu misericordia, Señor, y seas tú dando sabiduría a cada uno de tus hijos, Señor, para enseñar tu palabra. Seas tú dando el entendimiento, Señor. Seas tú dando sabiduría y entendimiento, inteligencia, sagacidad, Señor, para atraer tus hijos al reino. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Amén. Bendiciones, hermanos. Que la paz y el amor del Señor sea con cada uno de ustedes. Shalom, hermanos.